Con su permiso, presidente. Bueno, como ustedes acaban de ver y de analizar este video nuevamente, que me parece muy ilustrativo, porque ustedes pudieron percatarse que antes de entrar el reportero ya estaba diciendo que eran 3 secuestrados, que era una señora con su hijo, y había otro secuestrado, que la secuestradora era de origen francés, que estaba casada con el secuestrador, que era una banda de los Zodíacos. Todo esto que ustedes acaban de presenciar fue antes siquiera de que entraran a la famosa cabaña en donde presuntamente estaban estos secuestradores y los secuestrados. Lo que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, si quieres empezar a pasar, ahí está la línea de tiempo. En realidad, como dijo ahorita Genaro, no fueron detenidos ese día, fueron detenidos un día antes, fueron detenidos en la carretera, iban solamente ellos dos, pasaron todo ese día y toda esa noche hasta que los volvieron nuevamente a trasladar al montaje y fueron detenidos en la carretera México-Cuernavaca. El primer punto de partida para el análisis jurídico fue el parte policíaco. El parte policíaco tuvo que ir siendo, digamos, alterado una y otra vez, porque obviamente si se habían detenido en la carretera un día antes, a las 10 de la mañana, en la México-Cuernavaca, ¿cómo era posible que después tuvieran al día siguiente que decir que no, que los habían detenido en flagrancia en la transmisión en vivo? Y entonces este parte policíaco, que era uno de los pilares que sustentaba el proceso de Florence Cassés y de Israel Vallarta, pues simplemente se desmoronaba por la serie de alteraciones que posteriormente los policías fueron modificando en el parte policíaco. Para empezar a platicar, no había ninguna coincidencia en la forma, en el tiempo y en el modo y lugar en donde habían hecho por primera vez su parte. Aquí está que el 9 de diciembre, el 8 de diciembre, fue detenida con su novio. El 9 de diciembre, entonces un equipo de la entonces Agencia de Investigaciones ingresa al rancho para detener a una presunta banda de secuestradores llamados los Zodíacos, y el operativo se transmitió por televisión abierta. Es importante aquí destacar que lo que acaba de pasar también, y que ustedes fueron testigos, de la declaración de Genaro García Luna, cuando reconoce públicamente que esta detención de los presuntos plagiarios fue una escenificación, lo reconoce, escenificación ajena a la realidad, y que Cassés y su pareja habían sido detenidos desde un día antes de la escenificación televisada. O sea, él mismo declara en televisión abierta que fue un montaje. La Suprema Corte determinó precisamente, y la palabra que utiliza, escenificación ajena a la realidad. El 14 y 15 de febrero, 2 de las presuntas víctimas ampliaron su declaración, porque no salió ahorita en el video, pero lo que entrevista a Pablo Reinart, a la señora y a su hijo y al otro individuo presuntamente secuestrado, son cosas bien interesantes que vale la pena aquí mencionar, pero que me prolongaría yo mucho. Entre otras, le preguntan a la señora si reconoce a Cassés y dice que nunca la había visto en su vida. Lo segundo que dice, y lástima que no se pasó todo, es que ella le dice, ¿y qué hacía usted en el secuestro? Dice, pues con mi hijo hacíamos tarea y veíamos televisión. Eso es lo que dice, como si hubiera salido el niño del secuestro a la escuela, regresado al secuestro, continuar haciendo su tarea y así sucesivamente.
El otro individuo, y ustedes lástima tampoco se pasó aquí, trae una venda de disque perfectamente, imagínense los secuestradores después de haberle dado una golpiza, van y le compran una venda para ponérsela en la cabeza, pero además la venda está perfecta, impecable, recién comprada. Además, hay detalles interesantes para la audiencia y los que nos están viendo, que se analizaron en la corte, en donde también la señora estaba con su pijama y el niño también con su pijama, como si los secuestradores fueran gente tan amable que les dan la pijama en la noche y les regresan la ropa al día siguiente. La escenificación era burda, absolutamente, y violando todos los derechos. El primer derecho que se viola para Florence Cassés, si quiere pasar después, ya aquí están las líneas todavía de tiempo, pero los derechos que se le violaron a Florence Cassés son básicamente estos. Primero, el derecho de presunción de inocencia con la transmisión televisiva del supuesto enlace en vivo y en directo, en donde se informaba, como aquí se dice, de la liberación de 3 personas que se encontraban secuestradas. En este caso, en la primera sala, no se pronunció, y eso es importante, respecto de la credibilidad o no de los testigos, sino sobre el impacto que tuvo esta escenificación ajena a la realidad en perjuicio de la acusada. Después también se violó el derecho fundamental de cualquier detenido a ser puesto a disposición de manera inmediata ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se tardaron más de 5 horas, casi 6 horas, en poner a disposición cuando debieron de haberlo hecho de inmediato. Y el tercer derecho que se violó en relación precisamente a Florence Cassés fue el derecho que tiene todo extranjero a la notificación, contacto y asistencia consular. Todos tienen que dar, si son extranjeros, inmediatamente aviso a los cónsules para tener la asistencia consular técnico-jurídica inmediata, y fue hasta 35 horas después de su detención cuando estuvo en presencia el cónsul general de Francia en México. Ya si quieren pasar rápidamente todo lo que fueron los derechos fundamentales que se le violaron, ¿verdad? Síguele pasando, por favor. Este es importante porque nunca la Corte se había pronunciado sobre la presunción de inocencia en la regla de trato. ¿Qué es esto? Los policías hicieron el montaje y después, obviamente, tenemos estos estándares probatorios en el juicio. La siguiente, ya para terminar, se violó su principio constitucional en estas dos vertientes y obviamente, sobre todo en el estándar probatorio, en donde se dijo que el estándar probatorio tiene que tener fiabilidad, suficiencia, variación y relevancia. Y por último, comentarles. Hubo 2 ministros que decidieron reponer el procedimiento. Yo no fui de ellos. Yo propuse su libertad inmediata, porque reponer el procedimiento, ¿a qué momento? ¿A la detención del 8? ¿A la escenificación del 9? ¿En qué momento se puede reponer un procedimiento si todo fue una escenificación ajena a la realidad? Muchas gracias, presidente.